Estamos. Empezamos nuestro conversatorio de hoy con un director, dramaturgo, actor también, ¿no? Sí, Actor, últimamente cada vez menos, pero gestor sí, también, todo gestor de empezó por ahí. teatro, ah, Teatro Rio Platense y la vieja guarida de Buenos Aires, Ujú. Horacio Nin Uria. Usted, Horacio Nin Uria. ¿Es Nin Uria Nin, de dónde Nin, viene? Nin Uría, Nin Uria. Uría con acento. Uría es Uria, vasco. Uria, ¿de dónde viene? Uría vasco y Ah, Nin vale. creo que es catalán. Sí. Ah, hostia. Muy bien, muy bien. Ujú. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Bien. Bien, bien. Bueno, Confinado. estamos confinados, momentos singulares para, para todos y para los creadores en particular. La verdad, yo tengo una sala en Uhum. Buenos Aires, una sala que se sostiene a través de la gastronomía, esa es la Uhum. verdad. La gastronomía banca el arte, eh, pero se retroalimentan también cuando en condiciones normales Yeah. el, el flujo de gente que trae el teatro también colabora con el bar. Teatro e gastronomia. Sí, sí, es una manera que le encontramos de hacerlo sustentable en su momento. E um bom encontro também, não? Ir ao teatro e compartilhar bueno, conhecendo a cidade de Buenos Aires, um vinho, não? E Sí, uma total. cena. Y además está ubicado en el barrio del Abasto, que es un polo de, digamos, lo que era Boêmio. antes Palermo, sí, el polo Boêmio. bohemio, donde hay Boêmio. restaurantes, pero Uhum. donde hay lugares para comer, pero no son súper caros, donde están todos los teatros. Eh, bueno, con todo esto te imaginarás que Folhão. sí, Um son folhão. dos rubros que fueron muy golpeados y obviamente la actividad cultural fue lo primero Uhum. que se cortó. Uhum. Y el lugar intenta subsistir, como tantos otros que se dedican a la gastronomía, con el sistema de delivery. Entonces, nada, buscando de la vuelta para sobrevivir. A su vez, en el lugar funciona el estudio rioplatense, es una escuela que tengo con mi socio Gonzalo Villanueva, Uhum. que ya vamos por el 9º año. Es una escuela y una compañía, porque con los alumnos armamos montajes, ¿no? Y después hacemos funciones, damos ahí clases de actuación, de dramaturgia. Uhum. Talleres que ahora intentamos seguir de manera virtual. Como câmbio, não? Uf, la dramaturgia se adapta bastante bien, ¿no? Sim. La verdad que es A una... escenificação. No está tan mal la modalidad. Terminas la clase y estás en tu casa, tiene sus Sim. ventajas. Está criando um debate muito importante sobre o tema primeiro o tema da dramaturgia, é o tema das classes por videoconferência. Há muitos dramaturgos que estão impartindo classes online. Sí, la verdad que se adapta bastante bien. También es cierto que, bueno, pasa en todo el mundo, pero en Argentina en particular, que hay una crisis económica muy fuerte, entonces también nos golpea por el lado de la merma de alumnos. Tenemos más o menos los que vivimos de las clases, la mitad de alumnos de repente, además de esta cosa rara de dar clase virtual. Pero más allá de eso, creo que las clases de dramaturgia se adaptan bastante bien, más allá de que se pierda cierta calidez del encuentro, del compartir una galletita, un café mientras lees, de traer el texto en papel también, ¿no? La relación con el papel, traigo copias, reparto a los compañeros, bueno. O mismo yo suelo llevar copias, fotocopias de cuestiones teóricas, esas cosas son más complicadas. A veces quizás mando un PDF, pero bueno, es quizás una cosa un poco más distante, más fría. Lo que es mucho más raro son las clases de actuación. Las clases de actuación que yo al principio me parecía inviable, me resistía al principio, digo, no, es imposible. Y un poco
alentado por otros colegas, decidí probarlo. Y es bien interesante porque es otra cosa, es otra cosa. La primera clase que empezamos, llevé una serie de ejercicios con los que suelo arrancar. Además, es un curso de iniciación para gente que nunca hizo nada de teatro. Entonces, para mí se me presentaba esa duda de cómo a gente que nunca tuvo una clase de teatro, darle una clase de manera virtual, digo, van a tener una idea totalmente desvirtuada, digamos. Sí, 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 sí. Y bueno, y entonces intenté la primera clase, claro, empiezo con el típico ejercicio de empezar a poner el cuerpo disponible, cuestión que arranca la clase y a la mitad los dejé de ver en la pantalla. Y dije, bueno, esto evidentemente no funciona así. Dejé a un lado mi cuadernito con anotaciones porque dije, bueno, esto es un campo a explorar totalmente nuevo, va a estar más cercano a la actuación frente a cámara, mucho trabajo con la gestualidad, con el primer plano, ¿no? Y bueno, a partir de ahí le fuimos encontrando cierta dinámica que no es ni mejor ni peor, es otra cosa. Pero viene siendo interesante. Viene siendo Está buscando interesante. un camino, ¿no? Creo, ¿no? Que Sí, sí. esta migración masiva, porque o que sempre digo, não, desde esta revolução do boom das redes sociais, os criadores estavam bastante lejanos, não, desta realidade. Alguns utilizavam para a difusão de Sí. suas atividades, de seus eventos, pero de trabalhar exatamente dentro deste âmbito, é algo novo. E a pandemia ha provocado uma migração massiva a este veículo o redes, não? E de alguma maneira tenho a sensação de que estamos explorando novas possibilidades. Sí, sí, la necesidad nos lleva a adaptarnos. También por otro lado está la realidad de mucho teatro online. Yo ya mostré con un par de plataformas una obra que yo dejé de hacer hace un par de años, que se llama Rainbow Las Últimas Horas, la cual escribí y dirijo. Y también, eso es otro fenómeno que viene a la par, que tiene sus particularidades, que viene ligado al debate de si es teatro o no es teatro. ¿No? Está o coletivo de puristas, não? Que não está dando esta imagem para nós outros experimentar, para provar e para poder observar para onde vão os tiros, não? Para onde tiramos, não? Que caminho vamos a seguir para se generar novas fórmulas. Pero tenho a sensação de que o streaming ha venido e se quedará. Não sabemos exatamente como a forma de utilizá-lo, pero se quedará dentro do teatro, ¿no? Sí, sí, y posiblemente como en toda la vida social también. Digo, yo tuve cumpleaños por streaming, digo, ¿no? Es curioso el tema del cumpleaños. Es curioso. Yo no me posiciono ni como apocalíptico ni como integrado, creo. Bueno. Creo que abre, que si bien es cierto que el teatro por definición tiene que ver con la coexistencia de los cuerpos, con el ritual del encuentro, sí. Por otro lado, no sé, a mí me permitió ver obras que yo nunca había visto. A nivel archivo es interesante lo que sea. Después, sí, por momentos hay obras que resisten un poco más, que se vuelve un poco tedioso, que te dan ganas, decís, más que ver una obra por teatro filmado, prefiero ponerme una serie en Netflix, que es mucho más dinámica, mucho más ágil. Está ahí encontrando su lugar. Eu comentava com alguns criadores em duas conversações anteriores que me quedei bastante surpreendido
com o espetáculo, o último montaje de Hair nos Estados Unidos, na Broadway, com a participação de Alice Cooper, que é um espaço completamente adaptado para um teatro que não é o teatro à la italiana ou grego, é um espaço totalmente fora do convencional, onde entra muitos tipos de câmeras, e é um espetáculo é um espetáculo interessante, además de impactante. Que quando se debate sobre essa história, se é teatro, se não é teatro, está muito o tema o tema da pantalla, o tema da frialdade, o tema da distância. E eu sou do grupo que crê que o teatro não perderá o encontro, não se perderá o ritual, pero ganharemos novas fórmulas. E quando penso nesta última representação do Hair, e he visto outras companhias de teatro que desenvolvem seus espetáculos em espaços não convencionais, trabalhar também com câmeras dentro do espetáculo, e queda muito interessante. Comentar do Hair, porque Hair é uma coisa mais grandiosa, é um espetáculo de muito impacto, é um clássico, não, da cultura pop, da cultura hip. Para justificar um pouco minha ideia de que o streaming estará dentro de algumas, seguramente as companhias adoptarão de trabalhar com streaming. Está o tema, está também as possibilidades de ter um ator, por exemplo, de Buenos Aires atuando desde Buenos Aires dentro de uma obra em direto ou gravado também. Não creio que em direto pode ser mais emocionante, mas abrir todas estas posibilidades, ¿no? Sí, sí, es cierto. No tiene por qué ser algo que viene a patear el tablero con todo lo anterior. Digo. Tranquilamente puede ser algo que, digo, no, obvio que no tengo la bola de cristal, pero algo que viene a amplificar. Y siempre, si uno revisa la historia del teatro, la historia del arte, siempre lo que fue un apareamiento de distintas técnicas siempre resultó en una tercera cosa que es otra cosa, algo nuevo, y que se vuelve rico en el cruce. Todo indicaría que podría seguir esa lógica. Por otro lado, es otro lenguaje en un montón de sentidos, por ejemplo el de la cámara, el plano único. Yo creo que empezaremos a cuestionarnos si seguimos filmando las obras para los festivales con cámara fija, que es bastante tedioso. También el código actoral. A mí me pasó, estuve preparando una obra que hacíamos para microteatro. El año pasado hicimos el microteatro, y ahora se está armando un microteatro virtual, ¿no? Y cuando la quisimos hacer, era muy graciosa, muy efectiva en el teatro, y en cámara no funcionaba. Tuvimos que buscarle la vuelta, porque nos dimos cuenta que era otro lenguaje, que había algo de las actuaciones que se veían totalmente falsas. Bueno, y es eso, empezar a entender, eso es otro lenguaje. Diferente. Horacio, me gustaría entrar un poco sobre el ámbito de la dramaturgia. Proviene de un grupo de criadores, dramaturgos, que é o Quaderno Negro, não? Como se ha dado esse encontro? Bien, el Cuaderno Negro fue un grupo de dramaturgos que participaron, todos se conocieron en el Royal Court, y me invitaron a mí. Yo fui el único que no participaba. Me invitó a Alfredo Staffolani. Varios eran amigos míos, Alfredo Staffolani, Laura Santos, Juliana Kiertz, son amigos. Bueno, y en su momento, como
estábamos todos más o menos en la misma, son escritores, hay algo muy generacional, somos todos de la misma generación, muy marcados por la herencia que recibimos de los autores que admiramos en su momento, con los que nos formamos, ¿no? Como son no sé, Javier Dolte, Rafael Spregelburg, Daniel Veronese, que fue la generación que nos antecedió, que vino un poco a renovar la dramaturgia porteña y argentina. Bueno, y un poco con nuestras singularidades, con nuestra heterogeneidad, decidimos, bueno, armemos un colectivo de dramaturgos donde se intentó armar un cierto, ¿cómo se diría? No me sale la palabra, cuando son como un estatuto, una cuestión así. Una organización, una asociación. Claro, donde estipulamos ciertas pautas estéticas, sobre todo. En verdad fue un entusiasmo que nos costó sostener un poco en el tiempo, esa es la verdad. Pero bueno, seguimos siempre muy en contacto, y bueno, muchos son amigos míos, y yo de hecho no hay cosa que no escriba que no se la mande a Alfredo, por ejemplo, que me lee, o él me manda cosas de él, y son siempre gente en la que uno confía en su punto de vista. De hecho, yo en el verano escribí una obra que Alfredo dirigiría, bueno, pre-coronavirus, quedó ahí en stand-by. Pero bueno, eso, fue que quedó, no estuvimos a la altura quizás de sostenerlo en el tiempo con el entusiasmo que surgió, pero es algo que nos gustaría retomar también porque algunas de las chicas viajaron, Laura y Yolanda están en Alemania, están un poco diseminados. Alfredo estaba por Alemania también. Sí, Alfredo estuvo en Alemania, ahora está en Argentina. Eso fue la historia inconclusa de Cuaderno Negro, que es un grupo bastante interesante, ¿no? Sí, son bastante todo gente que labura mucho, que además son todos, bueno, Juliana no, Juliana es la única que no dirige sus obras, ella es dramaturga, pero el resto también hay gente que viene hace muchos años laburando, bueno, Maruja Bustamante, que tiene yo la conozco hace muchos años y tiene un nombre en la escena porteña bastante reconocido. Una generación joven, ¿no? Con un trabajo bastante importante, ¿no? Sí. Sí, hace muchos años que venimos todos. Y ahora, bueno, con todo esto, ver cómo se sigue, ¿no? Ver cómo el teatro porteño es muy fructífero, pero a la vez se trabaja en condiciones muy precarias. Esa es la verdad. Si bien un poco pasa en todo el mundo, digo, el teatro no suele estar a la merced de la lógica del mercado. Ayer nomás leí una nota en el diario El País de España, una nota del autor Jimmy Fenning, el autor alemán, que decía que un autor a mí me encanta, y él decía que no sabe cómo que no sabe cómo va a vivir, no sabe de qué va a vivir, no sabe. Una nota muy emocionada, ¿no? Muy emocionado. Y bueno, si un autor central, consagrado, con la industria cultural que hay en Alemania, y os hace esas preguntas, en una escena súper prolífica como es la porteña, pero no deja de ser marginal, digo, no dejamos de ser... estamos muy lejos muy a los bordes, muy fuera del borde. Bueno, imagínate que yo creo que todo, si ya las condiciones eran un poco preocupantes para el colectivo artístico, bueno, nada, uno no quiere ser pesimista, pero el panorama no es muy alentador, porque lo cierto es que para dedicarse al teatro hay que, en Buenos Aires, sí, más o menos tenés que tener ciertos privilegios
es así, digo, es una realidad. Creo que eso va a ser todavía más, se va a agudizar, ¿no? Porque no sabemos cuándo volver. Mismo los teatros como espacios físicos, yo el teatro que tengo no sé cuánto tiempo más lo voy a poder sostener en el tiempo, y sé que muchos teatros están así. Por otro lado está surgiendo, como todo, ¿no? Siempre hay un contrapeso, ¿no? Que está surgiendo. Se están agrupando mucho los colectivos de profesores de teatro, por un lado, los colectivos de las salas están también armando un protocolo donde se estipule que si bien sabemos que nuestra actividad es la última prioridad en términos por cuestiones sanitarias, que no se vuelva la última prioridad por cuestiones de lógica de mercado, ¿no? Digamos, ¿cuánto no puede ser igual de peligroso una cancha de fútbol que una sala de 40 personas, digamos, para darte un ejemplo? Entonces en eso estamos, el colectivo teatral está muy despierto en cuanto a tomar una posición activa. Es difícil tener una posición activa y creativa en estos días, pero hay que hacer el intento. Todo el tiempo es esa la lucha que hay que hacer. Y ahí estamos, ahí estamos. Esta crise que nos ha tocado vivirla, evidentemente nos coloca em uma situação que temos que afrontar não só a questão econômica, mas também a questão do espaço físico, em o caso do teatro, como as bibliotecas, cine, os eventos onde se reúnem pessoas estão cerrados. Eu creio que ha tocado nossa regeneração, seguramente em outros momentos da história, das pestes ou das guerras, seguramente pode haver passado algo parecido, pero creio que nos últimos 50 anos, não podemos dizer assim, os últimos 50, não havia passado algo parecido. E creio que o teatro tem esse talento da sobrevivência, de sobreviver, não? Pero estou de acordo contigo no sentido de que a precariedade será maior. Será maior la precariedad. Sí, eso es una realidad a la que uno tiene que saber y a la cual está bueno no aceptarla, pero no acostumbrarse de manera, ¿no? Bueno, es lo dado, digamos, ¿no? Uno siempre tiene que intentar que las condiciones sean mejores. Y por otro lado, sí, yo creo que el teatro no nos pertenece a nosotros, nosotros no vamos a estar, pero como decía un maestro, van a quedar solo las cucarachas y el teatro, ¿no? Sobre como bomba atômica, não? Sobrevivência e ao teatro. Estou pensando aqui o que significa a escena portenha, a escena que a escena de Buenos Aires ela tem uma importância não a nível da América Latina, não, pero a nível do Ocidente, salas o teatro ocidental muito importante e tem uma produção brutal de espetáculos, não? Tem na escola também de teatro que se ha tornado referência. Tu has citado nomes como de Veronese, não? Como é criar uma programação, e um pouco como periodismo, não? Linha de espetáculo, La Vieja Guarida e o Teatro Rio Platense, não? Trabalha, programa dentro da cidade de Buenos Aires, que hay tanta variedade de salas e de espetáculos. Sí, es una locura, es un fenómeno que yo
la verdad nunca termino de entender bien el motivo, ¿no? Porque es como, ¿a qué responde? Yo creo que a veces pienso que tiene que ver, en Buenos Aires también es inexplicable la cantidad de psicólogos y de gente psicoanalizada. Más que Psicanálise. ¿no? El Buenos Aires tem psicoanálisis também tiene esse una presencia. símbolo, a Yo a veces psicanálise. me pregunto si tiene una relación, porque es un fenómeno que no. Porque como te decía, no es que hay una industria del espectáculo que la sostiene, como en otros capitales. No, se sostiene por el puro entusiasmo, por la pura vocación de un montón de gente que lo hace. Y es muy singular, es muy singular. Y uno todo el tiempo te mantiene una relación de amor y odio con eso, ¿no? Porque es apasionante. Psicanalítico, ¿Sí? psicanalítico. Totalmente, porque es apasionante por un lado y por otro lado está en la saturación, es inabarcable. Yo como programador de una sala a veces siento que es arrojar una botella al mar, porque hay tantos espectáculos y tanta oferta y pero bueno, siempre tratando de encontrarle la singularidad, ¿no? Nosotros en el estudio rioplatense, mi compañero con el que doy clases, Gonzalo Villanueva, mi socio, él es muy apasionado del teatro argentino a nivel histórico. Me ha acercado a autores que yo quizá uno a veces en afán de conocer la novedad, a veces se pierde cosas. Claro, y a mí me acercó autores que yo quizás los había visto más en etapa de estudiante, pero que son apasionantes, como Discépolo, por ejemplo, que es nuestro Shakespeare, por ponerlo, o nuestro Chekhov, quizás. Entonces nosotros con los alumnos trabajamos mucho lo que es el teatro argentino, el teatro rioplatense, el teatro... conocer más lo local, que quizás lo de afuera lo van a conocer per se, porque siempre se impone. Y ese es el perfil que le dimos. Luego a la sala, a la programación de la sala, también uno cuando programa una sala empieza a entender que toda sala tiene particularidades también técnicas y que imponen cierta estética. No sé, por ejemplo, mi sala, al convivir con un bar, yo no puedo hacer un monólogo súper solemne o un Chekhov, porque no, se escucha el ruido se escucha un cumpleaños, se escuchan aplausos. Que uno al principio se pelea con eso de, che, fíjate, baja el volumen, lo decís una vez, 2 veces, 3 veces, a la tercera vez te das cuenta que no, el que tiene que repensar la programación para que convivan estos universos que conviven en este espacio, soy yo. Entonces, la programación se fue tomando una línea que tiene que ver más con los ciclos de obras breves, con los ciclos de humor, bueno, yo trabajo mucho, el año pasado armé un par de ciclos que me gustaron mucho a partir de llamadas sobreadaptados, que era a partir de literatura, donde le daba a directores cuentos, y a partir de cuentos que en lo posible que sean cuentos incluso del siglo XIX, cuentos que estén los derechos liberados, así nadie se enoja ni nada, y a ver qué hacemos con eso. Y fueron ciclos que anduvieron muy bien. Bueno, de todo. Armé también un ciclo llamado Teatro Cumbiero, que bueno, la cumbia es un género musical muy festivo, sí. Que uno hace festivo, entonces la idea del ciclo tenía que ver con algo que convivía muy bien con las características del lugar, porque era algo también festivo, muy arriba, más cerca de la varieté. Y después, sí, también mis obras, siempre las hice ahí, obviamente, porque me costaba pensarlas en otro espacio, porque además uno tiene las ventajas y las desventajas, ¿no? La ventaja de ensayar una obra donde vas a estrenar, que eso pocas veces tenés esa posibilidad, y por otro lado la desventaja de tengo que adaptar la obra a este lugar, sea como sea, ¿no?
interesante, es un ejercicio interesante, ¿viste? Siempre la obstrucción, la limitante, un poco te canaliza la creatividad. Digo, al principio reniega, pero puede terminar diciendo, bueno, no hubiese sido esto si no lo hubiese pensado para este lugar. Tu colocava sobre... Tu trabalha com outro criador, outro dramaturgo e sócio, que tem esse trabalho mais entusiasta de mirar a dramaturgia argentina, tendo-la como referência. Me quedo pensando aqui sobre também dentro desta programação, em Buenos Aires também passa o fenômeno de que a maioria das obras que estão sendo escenificadas na cidade são de autores contemporâneos, são de autores jovens, de autores bueno, de tu generação, ou generação de Veronese. Sí. Sí, y la particularidad de que solemos, obvio siempre con excepciones, pero abunda mucho que uno dirija sus propias obras. Y eso, el primero que lo hizo, tengo entendido, que fue cercano en el tiempo, fue Spiegelburg, que dirigió sus obras y ahí se animaron otros dramaturgos como Cartoon, que es un gran maestro, y Mauricio Cartoon, sí. Empezó a dirigir sus obras a partir de que los que venían de la generación después de él, de que sus discípulos empezaron a dirigir sus propias obras. Entonces él dijo, che, ¿por qué yo no? Y nosotros crecimos con esa tradición, mi generación, todos, ya nuestra primera obra, yo mi primera obra me lancé a dirigirla. También he hecho lo inverso, he dirigido obras de otros y he dado obras mías para que dirijan. La verdad que los resultados no siempre me fueron satisfactorios. Me di cuenta, a partir de eso, me di cuenta que yo la escritura la considero como algo inacabado. Como que la obra definitivamente no está terminada porque la tengo que probar, el final posiblemente no sea ese. Más allá de que una obra per se no es el texto, yo particularmente voy a cambiar, me gusta cambiar muchas cosas, necesito probarlo y cambiar muchas cosas. Y cuando doy un texto, digo, esta es la obra, hacela tal cual, voy al estreno y la verdad que las veces que lo hice me decepcionó un poco. Intento no hacerlo más. Salvo casos que tengo que confiar mucho en el lector, como bueno, ahora que lo hice con... Se parte do fenômeno de que somos uma geração de autores que, por referências, escreve e dirige suas próprias obras, que vem de uma história também muito recente, que esses autores da geração de Maurício Cartoon, eu vi o nome de Rafael, quase que impronunciável às vezes. Rafael... Hablo muito rápido. Spiegelburg. É difícil. Difícil. Que são autores que, não sei se... Eu creio que esse fenômeno passou em muitos lugares, nos anos 80, início dos anos 90, de que é uma geração de criadores que não encontravam, não abriam portas para que montar seus textos, suas obras. E essas pessoas tiveram que espabilar-se, não? E, ademais de criar, dirigir suas próprias obras, mostrar seu trabalho, buscar um lugar para mostrar seu trabalho. E se criou na escola, creio. Escola. Porque se tu pensa, por exemplo, aqui bueno, tu has estado seguramente aqui em Europa várias vezes, temos a Laura Santos em Alemanha, a Alfredo estava por aqui também, tu comentava, a outra, a Juliana também estava aqui por Alemanha também, e aqui é um fenômeno aí uma estrutura nas salas, que é uma exigência desde autoridades públicas, ajuntamentos, onde, para abrir um espaço de teatro, há uma série de normativas, é quase missão impossível, tem que ter uma certa segurança e dinheiro para abrir uma sala de teatro. E que, a nível de Latinoamérica, é mais fácil.
se vê, porque tu vê vai a Buenos Aires, o número de salas em Buenos Aires é enorme. A Barcelona tem muito poucas salas. Vai a São Paulo, tem muitíssimas salas. Em Barcelona, Madrid, comparando por cidade, tem pouquíssimas salas. E são todas salas que chamamos oficiais, não? Claro. E muitas delas recebem uma parte de subvenção pública, coisa que é mais complicado, e nas principais capitais da Latinoamérica necessitam de lei de fomento, de leis específicas, convocatórias e coisas assim. Creio que é mais difícil o sistema. Creio, o sistema aqui, por um lado, te dá uma certa segurança, mas por outro, exclui muitos criadores, exclui muitos atores. Por exemplo, agora mesmo, se tu mira as convocatórias de companhias de residências ou de convocatórias com subvenção, tem uma informação muito importante. Criadores hasta 35 anos. E dentro de um coletivo que é uma precariedade e que vive dentro de uma precariedade gigante. Creio que o sistema, a proposta de teatral em cidades como Buenos Aires ou inclusive São Paulo deveria transportar essas ideias, esse tipo de propostas aqui, porque se abre muito mais espaço de trabalho para muitos atores. Ver atores, por exemplo, que se o trabalho está limitado à interpretação, se este ator não ha tenido a sorte de escenificar a última película de algum diretor, não podemos dizer Almodóvar, não, ou está sempre dentro de uma plantilha para fazer séries em uma cadena de televisão, ou está dentro dos grandes teatros, não, como são os teatros públicos, que são muito poucos que têm esta possibilidade. Muitos se quedam fora. Muitos se quedam fora. Eu vivo aqui em Barcelona há 15 anos, e nesses 15 anos eu he visto atores que han deixado a profissão, que haviam trabalhado e não foram atores que trabalharam 4 ou 5 anos, atores que haviam trabalhado 20, 30 anos. Já. E um momento que é insustenível, porque tem que buscar trabalho dentro de coletivos cada vez mais jovens e com convocatórias que são muito limitadas, muito limitadas. Eu sempre digo que nós outros somos privilegiados porque criamos, desenvolvemos nosso próprio trabalho. Que somos criadores, desenvolvemos o texto, dirigimos os textos, produzimos, tocamos muitas teclas. Sí, eso también es muy porteño también. Hacemos todo. Dirigimos, escribimos, producimos, nos subimos a correr un tacho de luz, hacemos luz. Sí, que me contaban que Alfredo justo me contaba que en Alemania, por ejemplo, está mal visto si vos, que muchos directores que escriben con seudónimos, porque la idea de que vos haces varias cosas es que estás abarcando mucho y ninguna cosa la haces con profundidad. Es algo que en nuestra lógica es impensado, ¿no? Sí, existe um pensamento assim que tu deve se dedicar a uma coisa exclusiva e tu te perdona se há duas possibilidades, ou desde o ajuntamento, desde a administração pública, criam possibilidades de que os criadores consigam abrir salas sem tantas normativas, porque te pedem saída de incêndio, mas saída de não sei o que lá, mas escalera de não sei o que, segurança, câmera, é impossível para quem hace teatro cumplir. Sí, con todas las normativas. Acá cambió mucho igual eso a partir del 2004, que hubo un giro importante en la ciudad de Buenos Aires, que a partir de Cromañón, que fue un boliche que se prendió fuego y se murió mucha gente. Y a partir de eso cambiaron mucho las normativas y las exigencias por parte del Estado, al punto que se volvió muy hostil para las salas, porque siempre
aún intentando cumplir con todas las normativas, siempre estabas en falta, ¿no? Llamativamente, el actual, si bien el gobierno de la ciudad no es muy... no auspicia mucho la cultura en particular, sino dice auspiciarla, pero siempre es a pesar de ellos, no con el apoyo, sino es sostenido por los artistas y por las condiciones en las que trabajan y soportan. A pesar de eso, el actual ministro es un hombre de teatro, el ministro de Cultura, y va a los teatros. Yo lo recibí en mi teatro, es un tipo que vos lo ves, que le interesa el teatro en particular, así que hay algo de ciertos trámites que se han agilizado en el último año. Los controles se volvieron más lógicos, porque por ejemplo te pedían quizás tener un baño para discapacitados en una sala de 30 personas y una rampa. Exigencias que te pedían para un lugar de 1000 personas era lo mismo que para una sala de loft, lo cual era totalmente absurdo, ¿no? Era no entender las singularidades eran lugares muy diversos que estaban amparados por la misma normativa, una normativa que estaba totalmente desactualizada. Entonces, en ese sentido, bueno, el último tiempo un poco yo, mi experiencia teniendo un lugar, no sentí tanto la presión que tuve años anteriores, pero sí, recibimos clausuras absurdas, ¿no? Porque eran cuestiones burocráticas que a veces no se ponían de acuerdo, o que estabas a la merced de la interpretación de cada inspector. Nada, ningún lugar es perfecto. No, eso No. tenemos claro que no, ¿no? Nosotros tendremos las ventajas y las desventajas de cara a los márgenes. Quizá, no sé, quizá estamos acostumbrados a ensayar de una manera gratuita. A ninguno se le ocurre, quizá en España están los actores más acostumbrados a que el ensayo se paga, por ejemplo, ¿no? Quizá el último tiempo me parece que cambió. Oficialmente sim, oficialmente os ensaios devem ser pagos. Temos aqui coletivo que se chama Coletivo de Companhias que vêm peleando, primeiro já han conseguido nos últimos anos pacto com as salas onde as companhias antes que davam 50%, alguma coisa assim, as salas com 60 e as salas com 40. Nos últimos anos conseguimos um pacto das salas obterem 30% e as companhias 30%. É importante pensar que nem todas as companhias elas têm uma subvenção para suas obras. Muitos colocam dinheiro de seu bolsillo. E muitas vezes, quando conseguem a subvenção também, para pagar a produção, e muitas vezes não dá para pagar o núcleo duro, que são os atores, praticamente não levam praticamente nada, né? A não ser quando necessitam de um ator com mais experiência ou um perfil de atores. Se as companhias têm uma subvenção, sim, paga esses atores, mas não é a maioria. A maioria claro. Não tem dinheiro para, não recebe nenhum tipo de subvenção, tem que estar esperando as convocatórias. E oficialmente, sim, oficialmente deveriam receber para os ensaios. Claro. Pero lo que pasa es que se os atores dependerem de que uma companhia pague os ensaios, quedarão em casa, porque nenhuma companhia tem um fundo para pagar os atores. Claro. Então, nós todos temos, a maioria da gente que conosco, que está a meu redor, nós não pagamos, buscamos sempre trabalhar também com amigos também. Trabalhar com amigos que sabem, que vivem essa realidade e não querem quedar em casa podrindo-se. Claro. O que passa é que temos muita gente que abandona o barco porque leva anos nesta profissão e chega a uma determinada idade que tem que buscar coisa para ser, para ganhar dinheiro para a sua sobrevivência. E se acabam se vão muito queimados. Se vão do teatro muito queimados, não? Há outros que não, que é bom resistindo
porque algum amigo, algum colega sempre me falou, mira, estou com uma obra para estrenar, pero não temos nenhum tipo de subvenção. Isso significa que não receberá por os ensaios, e sim, se receberá depois quando obtengamos a taquilha. Há muitos que estão queimados, estão cansados, sim, pero preferem trabalhar em teatro dentro destas condições que estar em casa amargando. Claro. Essa é uma realidade também. Sí. Sí, yo creo que acá estamos mal acostumbrados hace más tiempo. Entonces hay algo de, ya creo que cuando uno elige esta profesión, ya todos hacemos, así como hacemos varias cosas dentro del teatro, hacemos varias cosas para... Doble, ¿no? Jornada doble. Sí, hacemos varias cosas. Es agotador por momentos porque los que nos dedicamos a esto trabajamos todos los días, porque por otro lado está la... bueno, ¿cómo conseguís plata? Es arriesgando. Como também é uma profissão que exige esta não sei se chamar vocação, é uma profissão vocacionada, é uma vocação e que exige também esta madeira para conseguir. Tu tem que estar sempre reinventando. Agora mesmo é um momento, não, que um momento que exige que esta reinvenção, tu mesmo como diretor artístico de uma sala, gestor de uma sala, está pensando como, quando finalizar essa pandemia, ou o confinamento, tem que ter pelo menos algumas cartas na manga para reabrir o teatro, ¿no? Sí, hay algo como que las condiciones nunca dejaron de ser adversas. Entonces, uno ya está como... está curtido, dice acá. Exactamente, está curtido, es muy bueno. Está curtido. Esto, lo que está pasando ahora igual es un tsunami, digamos. Nos exceden. Es fuerte. Sobreveio muito duro, não? Sí, sí, sí. Mira, nós estávamos com o projeto que havíamos comentado, que te havia comentado, que era da reescritura do Terceiro Reich, e foi um projeto tinha o desejo de reescrever esta obra, pero a realidade que tínhamos, não? Como editar esse material, esse livro, não? Complicado, sem subvenção. Finalmente, a Universidade Autônoma de Nuevo León me encantou a proposta do projeto e editará esse material. Muito interessante. Quando estávamos subindo, entregando os textos, veio a pandemia. Quando estávamos entregando os textos, veio a pandemia. E Raúl Hernández Garrido, de los dramaturgos que tú conoces, del Teatro Brasileiro de Madrid. No, lo vi en el grupo de ustedes, pero no. Comentou, já finalizamos o terceiro Reich, por que não pensamos trabalhar com o tema da pandemia e pensamos a dar voltas, não sei, não sabíamos não, que ia ser. E afinal, mira, organizamos um grupo, foi se somando mais outros autores e criamos esse projeto da dramaturgia do confinamento, que seguramente será outro projeto que será editado. Não? Agora são 29 autores. Não? E desse tema do confinamento, vimos que saiu a ideia também do conversatório. Já levamos 17, ou não sei, são muitos. Estamos en un momento que exige esta... Sí, cabeza creativa. Si siempre tenemos que tener cabeza creativa, esta vez es como el doble o el triple. ¿Estás escribiendo algo en todo ese momento? ¿No? Sí, por otro lado, eso te iba a decir, la única actividad teatral que uno puede hacer como antes es la dramaturgia clásica de gabinete, uno solo frente a la computadora. Sí. La verdad que hay algo de esta nueva temporalidad que también me permite, en la medida que me organizo, me permite escribir todos los días, algo que quizá uno con la rutina común que tenemos en Buenos Aires a veces es difícil.
Y la verdad que lo vengo, un poco me agarro como excusas acá en Buenos Aires también están surgiendo muchos concursos de dramaturgia, porque como no hay producción, es una manera también de incentivar la producción a futuro y de... Es una maravilla, es fantástico, es una maravilla. Sí, y a la vez de que los artistas, porque también está el tema de que los artistas son todos monotributistas, están todos en la casa, es un colectivo que no tiene manera de generar ingresos en este momento. Y bueno, y el tema de los premios puede ser un incentivo, obviamente que hay subsidios y demás. Entonces siempre la excusa de los concursos, a mí al menos me motiva como una fecha límite, como un deadline para generarse motivos para escribir, y para escribir con una fecha límite que, bueno, tal día tengo que entregar, a mí eso me organiza. Así que en ese sentido estoy bastante activo, y es una manera de mantenerse uno, es una actitud optimista dentro de todo, porque es, bueno, no sabemos cómo va a seguir esto, no sabemos ni cuándo, pero es una manera de Mas seguramente nós outros terão que retomar as atividades, porque muitas obras seguramente quedaram, foram interrompidas Sí, totalmente. También. Las actividades, las representaciones. Sí, por un lado, en la sala, en la programación de la sala, me quedaron cosas que estaban ya programadas, que no sé cuándo volverán. Por otro lado, proyectos para este año que tenían fechas estimativas de empezar a ensayar y de estreno, que, bueno, quedarán para quién sabe cuándo. Pero mientras esas cosas quedan sin respuesta, pues la verdad que uno también es todo el tiempo lidiar con la incertidumbre, eso es lo más difícil. Lo que uno puede hacer es, o yo lo tomo así, bueno, generar más cosas a futuro, digo, la escritura ya la escritura dramática es el comienzo del teatro, en términos de que uno ya plantea una hipótesis de público, ¿no? Es una manera de mantenerse en la actividad, de mantenerlo vivo. Y hay algo de la temporalidad que estamos manejando que es interesante para esa actividad, ¿no? Esta cosa de esta nueva rutina tan extraña, donde los días son todos parecidos, donde uno ya desde que se levanta hasta que se acuesta sabe lo que va a hacer. Bueno, podés usarlo, te puede volver un poco tedioso, un poco un infierno, o también te puedes encontrar el lado bueno de usarlo a tu favor, ¿no? Bueno, me levanto a tal hora, de tal hora a tal hora escribo, ¿no? A mí me gusta escribir a la mañana, que es el momento donde uno está más... De alguma maneira nos provoca vê-la, nos acostumamos um pouco a receber essas informações, não? Quase que estatística dos principais diários e periódicos, né, da tele, dessa estatística de número de infectados e números de mortos. E, por outro lado, a pandemia ha provocado o renascimento, o ressurgimento de los filósofos, ¿no? Y de los pensadores, que algunos diarios, cada X días tenía un pensador, un filósofo en su... Sí, que además a los pocos días ya queda, ya lo que dijo ya es viejo, ¿no? A los pocos queda desactualizado. Sí. Pero ha pasado el resurgimiento de los filósofos, ¿no? Aguantando eso, pregunto, ¿estás leyendo sí, ahora? a mí vos sabés que muchos de los concursos son sobre la temática, sobre lo que está pasando. Y a mí por momentos me cuesta mucho escribir sobre lo que pasa, porque es algo que uno lo está entendiendo en tiempo real también, ¿no? A veces es difícil, digo, porque uno tiene que tomar una distancia entre esto que todavía no termina de asimilar, que es una especie de mal sueño, y hacerlo consciente, por momentos
eso, me está pasando eso también, por otro lado. É muito Cuando distinto também o que está passando. Es muy distinto. É muito, nos últimos meses, vamos ter desde o 12, 14 de março, com esse tema aqui, um momento que desconectei. Na desconexão, empecei a ler as contraportadas de los filósofos e pensadores. De alguma maneira me han salvado, caso que ou na psicanálise. E pude reler outros livros, não? Livros que havia lido há 15, 20 anos e livros novos também. ¿Está leyendo muchas cosas o no en este momento? Ahora un poco más, pero vos sabés que al principio, cuando empezó, me costaba mucho y leí una nota que dije, sí, esto es lo que me pasa. Decía, es que uno cuando lee es para un poco parar el mundo, ¿no? Para aislarse un poquito. Y ahora fue como que el mundo se paró. Digo. Entonces, hay algo de la literatura que no me costaba, me estaba costando concentrar. Ahora sí, ahora retomé un poco, digo, ya como si mi cabeza empieza a entender, ok, esto funciona así. Yo leo un poco caóticamente, tengo 4 o 5 libros en la mesita de luz, depende de mi ánimo, es el que agarro. Ahora estoy leyendo, bueno, cuentos. Los cuentos me gustan porque uno no empieza y lo empieza y lo termina. Para dormir está bueno, de autoras argentinas, Samantha, ¿cómo se llama? El apellido no comienza, de Samantha Schweblin. Schweblin es una cuentista argentina muy buena que vive en Berlín. Otra cuentita argentina que no me acuerdo el nombre, que esa me la regalaron, pero me sorprendió. Estoy mirando la mesita de luz, por eso miro para allá. Tengo uno de Paul Auster, que es un autor que a mí siempre me gusta porque cuando quiero leer algo que me entretenga, que viste un libro pasatista, agarro Paul Auster, pero este que agarré no me entretuvo tanto, lo dejé por la mitad, La noche del oráculo está ahí abandonado. Y luego estoy leyendo también uno de Pedro Saborido, que es un guionista y humorista argentino, muy bueno, que escribe la historia del peronismo, una historia apócrifa, ¿no? Una historia con mucho humor del peronismo, que el peronismo es más o menos la historia de la Argentina, digamos, ¿no? Es algo muy difícil de entender hasta para nosotros, imposible explicarse. Porque está muy en la cultura, ¿no? Está muy, claro, muy arraigado. Es en España como que siempre les choca, por ejemplo, dicen, pero ¿cómo sos peronista y Perón fue amigo de Franco? ¿Cómo sos peronista? Digo, como que es muy difícil, pero era de izquierda o de derecha. Bueno, eso es algo que a nosotros nos lleva la vida entenderlo, imposible explicárselo, está muy arraigado en la cultura eso. Sí. Bueno, esos 4 libros estoy leyendo así salteado. Pero eso, al principio me costaba. Digo, che, una vez que uno tiene tiempo para leer, ¿por qué no lo aprovecho? Todos los libros que tengo pendientes y me costó. Ahora entré un poco más en la dinámica. Porque nos ha tomado de surpresa. Nos ha atropelado este momento, né? Porque é muito distinto. Eu pensava nisso, porque também, de alguma maneira, este momento nos ha transformado. Tu colocava antes sobre o tema a maioria dos temas que estamos escrevendo agora, ou abordando nesse momento, sobre a pandemia ou o confinamento. De alguma maneira, os dramaturgos retomaram um papel, creio, que Brecht e outros que eles tocaram viver a Primeira e Segunda Guerra há 75 anos atrás, de cronista de sua época, de seu tempo. Creio que nos ha tocado, de alguma maneira, assumir este papel de cronista de nosso tempo. Puede ser. Yo lo que pienso a veces, lo que siento es que esto necesariamente nos conecta con cosas más
más esenciales y básicas, digo, desde las cosas así como las cosas que consumimos se volvieron más esenciales y básicas, digo, papel higiénico y harina, ¿no? Desapareció de los supermercados. ¿No? Hay algo del arte y del teatro que también seguramente tendrá que hacer, dialogar con eso también, con algo ya no podemos estar tan en nuestra burbuja, porque esa burbuja se pinchó también, ¿no? Así como se pinchó no sé, la burbuja del turismo, de la industria de turística, ¿no? Posiblemente la del arte queda, de repente nos estamos haciendo preguntas más básicas y elementales, digo, y uno también en el encierro y esta temporalidad rara se pregunta sobre el presente, el futuro, el pasado. La idea de no futuro es muy singular. La idea de esto de que no sabemos cuándo vamos a volver a hacer nuestra actividad, ni cómo, y de qué vamos a vivir. Muchas incógnitas. Sí, entonces conecta con el presente sí o sí, porque es como, es muy singular no saber hacia dónde va uno, ni en lo individual ni en lo colectivo. Eso es, nada, te atraviesa, pero por otro lado, bajarlo bajarlo a algo concreto, hacer con eso algo, es difícil también. Es difícil porque además va mutando, ¿no? Cuando esto empezó, yo tenía un pánico que no quería ni salir, ¿no? No quería ni ir al teatro, ni ir a ningún lado, digo, al teatro, a mi espacio, ¿no? Y ahora, bueno, de a poco uno empieza a entender su nueva cotidianidad, su nueva normalidad, ¿no? Bueno, Son muchas es un montón. preguntas. Son muchas preguntas, creo que es como un subir y bajar de marea, ¿no? Total. Bueno, para finalizar nuestro conversatório, me gostaria que me saem 3 perguntas para ti, não? Uma pergunta para que hacemos teatro, o que leva criador a criar um teatro, abrir um teatro, não? E também me vem na pergunta por quê? Por que hacemos teatro? Elige uma delas 3. Son medio parecidas igual. Sí. Se me... Sí. Sí. A ver, ¿por qué hago teatro? No puedo dejar de hacerlo. Sería. Es complicado, es psicanalístico eso. No puedo dejar de hacerlo. Cualquier contador diría, ¿para qué hace teatro? ¿No? Porque no te cierran los números ni... Pero sí, es un gesto, yo creo que es un gesto es un poco cursi lo que voy a decir, pero hay algo de un gesto de amor en algún punto. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, hay algo vocacional, hay algo de sentimiento muy fuerte. Y creo que a mí creo que me ha hecho mejor persona el teatro. Mejor persona en el sentido de que me ha ampliado mi conciencia sobre mi condición humana, me ha ayudado a desenvolverme en la vida social. Y creo que eso, a veces siento la necesidad también de compartirlo, algo de esto. Yo creo que la gente lo siento tanto cuando presento obras respecto a los espectadores, así como en la docencia también me pasa mucho, ¿no? Siento que yo siempre le digo a mis alumnos, el teatro, la formación del teatro, salir siendo actor es solo una de las posibilidades, es una herramienta para la vida, una herramienta transformadora, que ya el hecho de uno verse reflejado en un otro, o verse uno separado creo que te conecta con la otredad, eso. Es eso, otredad me viene a la cabeza. Y la otredad genera empatía. Sí. Y bueno, una vez que conecta con esas cosas, creo que ya después es muy difícil dejar de hacerlo.
porque después son todas las otras cosas que hago son excusas para poder hacer esto, ¿no? Dios, nos abre una caja de Pandora con muchas preguntas, ¿no? Pero también es bonito. Sí. Bonito também poder apreciá-lo e é que uma relação de amor bonita, porque creio que é uma relação de amor de sobrevivência, não? Eu creio tem alguns criadores que colocaram alguma vez que seriam extremadamente infelizes se não hicessem teatro, não? Creio que tem algo de verdade aí. Sí, absolutamente. Y por eso uno sabe que va a seguir existiendo. Sí. Por eso uno sabe que pese a todo va a seguir existiendo. Seguirá. Es sobre teatro. Mutará, pero va a seguir existiendo. Porque tem o talento da sobrevivência, não? É um ofício que tem essa capacidade de adaptarse. De sobreviver da época, adaptar-se. Horácio, muchísimas gracias por tu participación aquí en nuestro conversatório. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, teníamos pendiente ahí esta conversación y saber un poco de tu trabajo, cómo están los teatros que la Vera Guarida y el Teatro Rio Platense. Seguramente cuando acabar todo eso será también una loucura de organização. E desejo que se acabe logo, que em Buenos Aires os outros comecem a colocar as coisas em dia e desejo que as coisas vayam muito bem, sabe? Bueno, muchas gracias. Igualmente seguimos em contato, te dejo um abraço. Por todos lados. Bueno, um abraço grande. Paro da gravação e seguimos falando.